Escuchábamos a Nano Stern con esta bella versión de Luchín, esta clásica canción de Víctor Jara, y muy acorde esta canción que describe, ¿no?, cómo jugaba el niño Luchín, para hablar de una iniciativa muy interesante. Me refiero al Museo del Juguete Chileno, y hoy tenemos de invitado a Juan Antonio Santis, su director. Y bueno, es de la casa, ¿cierto? Egresado de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Juan Antonio? Bienvenido a su casa. Bien, a Nicolás. Su radio. Muchas gracias. Exactamente. Feliz de estar en la radio, mi alma mater, de donde estudié mis carreras, que de alguna manera me han llevado a las actividades que estoy realizando ahora. Y usted estudió arte. Primero licenciatura en arte, luego cursé parte, no lo terminé, un magíster en filosofía, y finalmente el diplomado en museología, que es lo que fue el trampolín para llegar a este proyecto tan besánico pero apasionante que es el Museo del Juguete Chileno. Bueno, un hermoso proyecto, y me gustaría indagar un poquito más. Entiendo desde el año 2000 comienza este proyecto del museo, ¿cierto? Justamente, y casi por una casualidad, porque el profesor Santiago Aranguis del ramo de museografía nos mandó hacer un guión museográfico para una exposición basada en un solo objeto. Y yo pensé inmediatamente, porque dijo, no sé, algo tradicional como pintura, arqueología, paleontología, y pensé inmediatamente en un carro de bomberos japonés que tenía en mi casa, pero el profesor se devolvió y dijo, pero que sea chileno. Y ahí recordé que en la Feria de Valparaíso había visto poquitos días antes un tanque de la marca Ramón Vázquez Carvajal, de Cerro Los Placeres, y volví a comprarlo y estaba, pero lo relevante fue cuando fui a la Biblioteca Nacional a buscar la información sobre la industria juguetera nacional para este trabajo y darme cuenta que nadie había escrito o pensado siquiera en el tema en el país. Y desde ese momento, por algo extraño, casi una epifanía, dije, esta es mi motivación de vida de aquí en adelante, instalar el Museo del Juguete Chileno en nuestro país. Bueno, muy interesante este esfuerzo, y a mí me parece, clave, ¿no? Vienen las vacaciones de invierno, invitarles a la exposición Jugar, Tesoros de la Infancia Chilena, que va a estar hasta el 22 de agosto en Avenida El Rodeo 12.777, el Centro Cívico de Lo Barnechea. Así es. Eso es una muy interesante exposición, si bien de carácter misceláneo, porque la idea es mostrar una cantidad importante de juguetes fabricados todos en el siglo XX, donde en cierta manera el concepto de la exposición es mostrar quizás algunos de los juguetes más emblemáticos, que fueron más recurrentes en los regalos de cumpleaños o Navidad del siglo XX. Así vamos variando en temáticas. En agosto tenemos una exposición en el MIM que está con un tema muy específico de la ciencia y tecnología en el juguete, que responde un poco a la tendencia del niño que quiere abrir el juguete para ver qué hay en su interior, de cómo se hizo y cómo funciona. Pero esta exposición en el Centro Cultural Lo Barnechea, yo diría que es una de las imperdibles, en el sentido que hay muy interesantes piezas y muy hermosa museografía. Bueno, estaba leyendo alrededor de 150 juguetes fabricados en Chile entre 1892 y el 2022. ¿Tan antiguos son los juguetes fabricados en Chile? Sí, por documento hay una publicidad de Casa Lama que habla de la producción propia de juguetes, por lo tanto tenemos el testimonio científico desde 1895. Lo que se menciona de 1892 son unas láminas de un álbum que trata el tema de la Armada chilena, que son de la tabacalera de Valparaíso, la Compañía de Tabaco de Valparaíso, que ya tiene un concepto lúdico, por lo tanto de ahí se inicia la colección con un testimonio claro de que es así, y hasta el 2020, porque si bien la industria nacional empieza ya a morir o a dar sus últimos estertores en los años 70, 80, hay pequeñas iniciativas que han aparecido quizás aprovechando nichos, y lo menciono y me parece una pieza extraordinaria de carácter social, en el sentido que el último juguete que tengo, no sé el fabricante exactamente, pero es un perrito negro con un pañuelito rojo al cuello, que fue muy emblemático en su momento. El matapacos. Exactamente. Y alguien lo hizo, se le ocurrió hacerlo en plástico inflado y se vendió en las calles en algún momento, y me arrepiento de haber comprado solamente uno. Qué increíble cómo nace este arco, ¿no?, de producción o de fabricación de juguetes nacionales.
entre fines del 1800 y el 2022, nos contaba Juan Antonio Santis. Yo fui a ver la exposición, me encantó, creo que va a despertar una fibra de nostalgia muy importante en todas las personas que vayan al Centro Cívico de Lo Barnechea. Recordar que la entrada es totalmente liberada. Y quisiera preguntarte por esta mutación, ¿no? Pareciera ahora que se fabrica mucho menos todo. O sea, yo incluso pienso hasta en nuestra ropa, ¿no? Prácticamente todo viene de China. ¿Qué pasa con la fabricación de juguetes en Chile actualmente? Bueno, primero hay que mencionar qué pasó con la industria juguetera en Chile. La industria juguetera tuvo su periodo de oro, por llamarlo así, durante la Segunda Guerra Mundial y posguerra, en el sentido de que como los grandes fabricantes de juguetes, que eran Japón, Alemania, Inglaterra, etcétera, entraron en guerra, empezaron a hacer juguetes de otra escala, por decirlo así. Chile se vio ante una carestía total de juguete importado, donde ya se estaba regalando, ya habían grandes tiendas como Gatti Chávez, Casa García, etcétera. Y entonces los empresarios chilenos vieron un nicho para aprovechar. Entonces adaptaron sus tecnologías. Por ejemplo, los fabricantes de juguetes de hojalata, todos nacieron como fabricantes de envases. Pero al ver este nicho de la demanda de juguetes, más el fenómeno social de don Pedro Aguirre Cerda con el Comité de Navidad, que implica el Estado demanda juguetes, vino una proliferación de industria que yo calculo llegamos a tener más de 200 fábricas de juguetes durante el siglo XX, entre grandes y pequeñas. Y todo esto funciona muy bien hasta incluso el periodo de la Unidad Popular, donde es muy interesante el fenómeno que sucede que aparecen juguetes chilenos de influencia soviética, absolutamente. Tenemos cosmonautas, tenemos un mismísimo Yuri Gagarin hecho en Chile, otros cosmonautas o sistema de construcción basado en KPD para jugar como el futuro arquitecto de OK Toys, y así. Y bueno, viene lo que ya todos conocemos, el golpe militar y la eliminación prácticamente entre 74 y 75 de las tasas arancelarias, y eso implica la muerte de la industria local y no solamente del juguete, de la industria en general. Por ejemplo, tú mencionabas la industria textil, teníamos una importantísima industria textil y todo desaparece porque ya no pueden competir con los productos muy baratos que llegaban de China, de Oriente en general y de otros países. Y esa es la realidad. Entonces los pocos fabricantes que quedan en la actualidad, ni siquiera es que sean fabricantes, o sea, hay ciertos nichos, por ejemplo, los juguetes didácticos de madera, orientados a ciertos segmentos, pero ya no se puede hablar de una industria juguetera local, esa prácticamente desapareció. Bueno, por eso es tan importante el trabajo que ha realizado el Museo del Juguete Chileno, ya 25 años de trabajo, es bastante. Y entiendo que ustedes están alojados con su depósito en la Universidad Católica, ¿cierto? Claro, bueno, eso es muy importante porque este museo lo llevé a cuestas propias, por mi propia iniciativa, quizás con un sesgo patológico, porque no apasionado por la historia del juguete. Bueno, la palabra indicada puede ser mucha. Yo digo, tiene que haber un sesgo patológico en el coleccionismo en general, pero gratificante a la vez, igual me significó muchos momentos agradables, no solo en la búsqueda de las piezas, hasta que en el año mediados del 2023 me contacta directamente el rector Ignacio Sánchez y me lleva a la universidad a través de un convenio, donde ahora actualmente está el depósito y emanamos actividades como esta exposición hermosa que hay en el Centro Cívico de Lo Barnechea y las que estamos proyectando, que no solo viene esta del MIM en agosto, después en septiembre vamos a estar en Villarrica. Todo esto lo manejamos a través de la Dirección de Extensión de la Universidad Católica, y la idea es realizar muchas más actividades, no solamente quedarnos en las exposiciones, sino en la publicación de libros. Tenemos un proyecto hermoso, voy a dar casi una primicia. Una primicia. Nos encanta. Es un proyecto, estamos viendo la posibilidad de financiarlo. Un documental con música incidental de Inti Illimani, ¡Wow! que ya han compuesto música para este documental. Pero bueno, ahí estamos empezando a tantear por dónde buscar los recursos para poder hacer este proyecto hermoso, así como la publicación de libros. Tengo un libro, también voy a lanzar la primicia, preparado, que son los juguetes en la Unidad Popular, porque es un tema realmente apasionante, llama la atención como en tan corto periodo, estamos hablando 1000 días, hubo influencia en el juguete, eso es extraordinario.
Y también hablamos del fin del Comité de Navidad, del año 72, la última fiesta del Comité de Navidad en la cual felizmente participé siendo niño. Y de ahí ya la industria, como decía, y la historia del juguete en Chile empieza a perecer. Por lo tanto, por eso es importante el trabajo que está haciendo el Museo del Juguete, que es preservar esta memoria, porque no solo es el juguete como algo estético, atractivo o emocional, nostálgico, también hablamos de un importante patrimonio de la arqueología industrial de que hubo en el país y que hay que rescatarlo, si no esa memoria se iba a perder. Bueno, y que todos fuimos niños y niñas. O sea, un tema que efectivamente nos toca a todas las personas. Y quisiera aprovechar esta instancia para que nos cuentes de las redes sociales del museo, que son bien activas. Sí, bueno, la más importante, que es lo que se refleja en Facebook, pero la que se maneja con mayor importancia es el Instagram, que es todo junto, Museo del Juguete Chileno, UC. A través de ese Instagram yo soy quien lo contesta las preguntas, encantado lo hago, a veces me demoro un poco porque a veces cuando hay situaciones como esta llueven los comentarios lo que es muy bueno para mí y sirve para muchas referencias porque hay gente que a veces yo tengo juguetes, como voy publicando siempre lo que voy adquiriendo. Esta es una colección que prácticamente todas las semanas crece, básicamente por los persas, a veces anticuarios, contactos, donaciones también. Y, y en ese caso de las donaciones es interesante porque a veces se respeta la emocionalidad. Me he dado el trabajo de buscar los dueños de algunos juguetes que venían con el nombre del niño o fotografías. Hay un caso muy relevante que encontré una foto en el Persa, contacté a la persona y 68 años después le volví a sacar la misma foto con el mismo juguete en sus manos y ese tipo de cosas son muy emotivas y hermosas, pero también nos ayuda a la verificación, por ejemplo, de marcas de fabricantes. Hace muy poco yo tenía un error conceptual con una marca que la sigla era una M, un logo, un MM, y me habían dicho que era Metalúrgica Maestranza Maipú, perdón. No, y era Metalúrgica Mario Maulén. Y lo pude, ya me junté con la familia, ya se corroboró el dato. Entonces, desde ese punto de vista, las redes sociales han sido sumamente importantes. Seguimos conversando con Juan Antonio Santis, director del Museo del Juguete Chileno. Y hablemos, Juan Antonio, de un viejo anhelo del museo. Quizás ocurre alguna situación milagrosa, ¿no? Ustedes siempre han querido tener un espacio permanente para exhibir la colección. Bueno, no sé si la palabra sea milagrosa, porque es algo tácitamente que debiera Una ser. coincidencia mágica que alguien está escuchando y... O sea, a veces en nuestro país, que si bien está dentro de todo este realismo mágico, a veces suceden cosas que podríamos decir milagrosas. Yo he estado en varios museos del juguete de Europa, algunos en el de Nuremberg, en el de Estambul. Me han preguntado al ver los juguetes chilenos, ¿cómo es posible que en Chile no exista el Museo del Juguete? O sea, existe porque cumplimos la función que es preservar, difundir, pero no existe un espacio físico donde sería una gran oportunidad turístico-cultural para el país, de gran atracción. Y hasta ahora la verdad que me ha ido mal con todas las entidades, tanto privadas como estatales. He golpeado miles de puertas durante todos estos años. Creo que he hablado con prácticamente todos los presidentes de la República, con todos los ministros de Cultura y Educación. Y nada, no sé por qué no conciben. Y eso un poco está la respuesta de lo que te comentaba con un fenómeno muy particular de nuestro país, que tenemos esa visión como que tímida o que no somos lo suficientemente importantes cuando sí lo somos. Que la primera exposición de juguetes chilenos que pude realizar fue en Uruguay, porque acá en Chile, cuando empecé a presentar la idea de hacer una exposición, prácticamente a nadie le interesaba. Pero felizmente, después, principalmente de la exposición que pude hacer en el 2011 en el Centro Cultural Moneda, ha ido cambiando la visión y ya sí está posicionado como un elemento de importancia patrimonial e histórica. Bueno, qué importante para nuestra memoria como chilenos y chilenas sería que el Museo del Juguete Chileno cuente con una sede permanente donde pueda exhibir parte de una colección. ¿Son más de cuántos? ¿Más de 3.000 piezas? Sí, ya perdimos la cuenta, estamos permanentemente actualizando el catastro, pero ya pasamos las 3.000 piezas en cuanto a lo que es juguete, porque el museo también cuenta con una gran cantidad de documentación, de fotografía, de matrices, de prototipos, de maquetas, etcétera, etcétera. Bueno, y Juan Antonio Santis, ¿hay alguna pieza, algún juguete que
hayan buscado por años y que no hayan podido ingresar a la colección? Quizás algún auditor o auditora puede donarlo al museo. Bueno, pasa mucho, pasa como antes de comenzar mi trabajo no hubo jamás una investigación previa, tampoco la industria era muy afín a hacer catálogos de sus productos. Siempre van apareciendo, hace poco me pasó, hace 3 semanas, encontré un auto de hojalata litografiada de la marca Neumann, que es una de las marcas de mejor calidad, que no tiene nada que envidiar a un juguete japonés o alemán contemporáneo, y era un juguete que no tenía ni siquiera la más mínima idea de su existencia. También hay muchos juguetes que a través de las publicidades o algunos catálogos poquitos que hay, sé que existieron, pero no los he podido conseguir. Por lo tanto, todos ellos son anhelados en algún momento que aparezcan, pero quizá disfruto más cuando encuentro esta suerte de juguetes que ni siquiera sabía que existían. Sí. Bueno, la historia que no es solamente un objeto, no es un objeto que acompañó a niños y niñas en un momento muy significativo. Y qué interesante cómo ese objeto nos permite leer la historia, ¿no? El contexto sociopolítico de ese juguete. Sí, pues el juguete, principalmente lo que entendemos como juguete áptico del siglo XX, en gran medida, más allá de las cosas dinámicas o móviles o visuales, en gran medida es un reflejo de la sociedad, o sea, la miniaturización de la vida real. Por eso y el tema de identidad también es importantísimo, porque ¿qué tiene el niño de ahora? Un hombre araña, estas cosas Marvel, una Barbie. O una pantalla. O bueno, ahí ya ni siquiera es cuestionable si es un juguete. Sí. Pero, ¿qué encontramos en la juguetería nacional de antaño? Tambores, por ejemplo, hojalata con los próceres, con Carrera, con Manuel Rodríguez, con Arturo Prat, vehículos como las micros Matadero Palma, las carretas panaderas, la chilenita, Copito, Perejil, etcétera, y así un sinfín de juguetes que en el fondo es una juguetería mestiza, en el sentido que son juguetes de inspiración universal, pero con ciertas características nacionales como Lanchile, etcétera, Copec. Juan Antonio, apasionante, se nos fue el tiempo, pero la invitación es a visitar la exposición Jugar Tesoros de la Infancia Chilena en el Centro Cívico de Lo Barnechea. La entrada es liberada. El rodeo 12.777. Muchas gracias por venir hoy. No, gracias a ti, Nicolás. Feliz de estar acá. Y éxito con el Museo del Juguete. Nosotros les invitamos a que no cambie la radio porque ya está nuestra colega Cecilia Espinosa Cortés con una nueva edición de A Tu Salud. Nos vemos el lunes. Chao. Se enciende la luz